Pero todo manso, no Claro. con un sentido de rencor, No, de para tenemos nada. que de alguna manera todavía había un sentido de... No, por supuesto que no. El Ya. tema del alcohol fue como el veneno a la comunidad. Sí. Por supuesto que hombres tienen la elección de beber más o menos. Ya. Entonces, en general, la historia así lo demuestra incluso, muchos de nuestra gente, unos que no sabían medirse, pero otros que fue aprovechado Sí. para embriagarlo Claro. y luego sacar ventaja de esa calidad de vida. Bien. Esta experiencia, mis dos hermanos mapuche, demuestra en realidad lo que ha pasado muchos pueblos originarios en todas las naciones a manos del hombre blanco, no solo del hombre blanco, es verdad. Sin embargo, es común la experiencia, gente que es invadida y se les aplasta su cultura, se les invade incluso con religión. Todo esto quisiera conversar en un momentito más, pero mi pregunta ahora es al pueblo chileno. ¿Cuánto sabrá el pueblo chileno de la realidad mapuche? Y quisiera que vieran conmigo una nota, porque le preguntamos una nota callejera al público en la calle, esta pregunta, ¿no es cierto? Les preguntamos específicamente qué opina sobre el conflicto mapuche. El tema mapuche es una deuda que tenemos todos, como nación, como país y principalmente como ente político, porque aquí hay que decir, la derecha es la que despojó a los mapuches. Lo estafaron porque no tenían educación, lo hicieron firmar cosas y eso todos lo saben. Son justas sus reivindicaciones, pero no estoy de acuerdo en el concepto de la nación mapuche, porque es imposible tener una nación dentro de otra. En este país se le da más importancia, así, más relevancia a los propietarios de los predios, pero se olvidan que esos predios fueron inicialmente territorios netamente mapuche, de manera que ellos están en una lógica actitud de reivindicación de sus tierras. Pocos días después del 11 de diciembre de 73, ardieron de manera inusitada los tribunales de indios que habían ahí juzgado, eran como 28 tribunales, donde se guardaba riquísima información, ¿cierto?, de las propiedades originarias de los verdaderos loncos y los dueños de las tierras, pues. Y eso nunca se ha publicado. Las tierras más ricas están en poder de extraños propietarios que son, curiosamente, gente con apellidos foráneos. Ellos han perdido las tierras porque quisieron. Generalmente los indios nunca trabajaron la tierra, la trabajaban las mujeres. Y ahora están preocupados y no son realmente los mapuches, ahora son gente que creo que está buscando un aprovechamiento político y cosas por el estilo. Ahí escucharon lo que piensa el pueblo chileno en las calles. ¿Cómo reaccionan ustedes a lo que escucharon? Había de todo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué escucharon? En primer lugar, yo quisiera decir de que cuando se dicen los mapuches que los mapuches eran borrachos, en esa parte no estoy de acuerdo, porque cuando se le quita las tierras a los mapuches no había vino. Entonces, ¿con qué lo embriagaron? Esto fue una matanza, despojando a los mapuches de sus tierras con la fuerza, con fuego. Y después de eso llegó el vino, que también fue una arma para tener que embriagar a nuestros peñis. Pero creo que esto tiene remedio, porque todos tenemos que dar un vuelco a la vida, y nosotros como loncos, jóvenes de nuestras comunidades, tenemos que decirle a nuestros peñis de que el alcohol no lo lleva a un buen lugar. Y yo creo que nosotros hemos logrado en nuestras comunidades de tener que despojarnos de aquel maldito veneno. Bien. Y obispo Avelino, ¿cómo reacciona a lo que decía el público? La última reacción o la última opinión, por supuesto, me dio la impresión que por supuesto, no conoce el ambiente rural. Es decir, que no son trabajadores. Yo nunca he visto que solo la mujer bueno, trabaje la tierra, no importa, lo hace, pero no por supuesto, lo que pasa es que hombre y mujer, los dos son trabajadores. Y a veces las mujeres se muestran un poco más abnegadas por la vida rural. Pero en general, todos son trabajadores, lo que pasa es que les faltan los medios. En una forma mucho más
concreta, los mapuches siempre les faltó la educación para poder trabajar mejor su tierra, para encontrar las herramientas necesarias, pero cuando ya se dio cuenta que necesitaba herramientas, tampoco no lo tuvo. Si antes tenían un poquito más tierra, hoy día están entre 2 a 3 hectáreas de terreno más o menos, cualquier agricultor pequeño. Y si quiere sembrar algo, lo primero que le falta es el fertilizante, porque la tierra ya es erosionado. Entonces, ¿cuándo van a comprar fertilizante? Está más caro que la misma semilla. ¿Cómo van a trabajar? ¿Cómo lo van a hacer? Cuando ese es justamente el punto conflictivo y el punto crucial de nuestra gente. Bueno, vamos a ese conflicto mismo, ¿ok? Hemos sabido últimamente, en los últimos 6 meses, que se ha recrudecido el conflicto. Vemos ya escenas casi diarias de turbas enojadas, quemadura de predios, invasión de terrenos, de fundos. Y claro, la impresión que da es de un pueblo que se está levantando, ¿ya? Díganme, ¿cómo empieza este movimiento, Lonco Avelino? ¿Cómo usted percibe que eso empezó ya a ser un pueblo no manso y entregado, sino que levantándose a reclamar sus derechos? ¿Por qué pasa y cómo pasa? Mire, por la experiencia como Lonco, que he trabajado durante ya 20 años en esto, como reclamando los derechos de mi pueblo, y en verdad he visto de que hoy día los predios que eran nuestros, que se nos quitaron, como ya le dije, a sangre y a fuego, matanza, nos quitaron nuestras tierras. Y hoy día no estamos diciendo que lo den tierra, sino que hoy día estamos diciendo que nos devuelvan nuestras tierras, que nos devuelvan lo que era nuestro. Ahora, las tierras dicen están compradas no sé cuántos cientos de años, pero ¿quién hizo su documento? No hay ningún mapuche que firme que ha vendido 1000 o 1.000.000 de hectáreas, no dice en ninguna parte eso. Entonces, ahí se sabe claramente que nuestras tierras son de nuestras. Y ahora si nosotros vamos a los tribunales y le decimos a los tribunales o a la presidenta o cualquiera que sea, cualquier partido político aquí, digamos así, le decimos nosotros necesitamos nuestras tierras, ¿qué es lo que piden ellos? Documentos. ¿Y quiénes tienen los documentos? Son los ricos. Quemados, decía una de Claro, entonces, ¿qué es lo que hoy día el pueblo mapuche entonces ha tomado su propia conclusión, su propio cómo actuar, cómo defender nuestras tierras? Nuestra Ñuque Mapu, ¿cómo la defendemos? ¿Cómo volvimos a nuestras tierras? ¿Cómo nosotros, cuánta gente aquí en Santiago hay durmiendo quizá en un cuarto, 4 personas, y a lo mejor matrimonio? Entonces, nosotros queremos que nuestras tierras se entreguen. Pero hoy día el Estado chileno no ha querido entregar las tierras, porque tampoco el Estado chileno es dueño de las tierras, sino que son los transnacionales. Eso estamos claros. Los transnacionales y, bueno, bien. Obispo Avelino, usted ha vivido mucho tiempo, usted ha administrado en esas tierras. ¿Hay esperanza que este tipo de conflicto se pueda solucionar por una vía no violenta? ¿Cree usted? Por supuesto que es parte de mi predicación que tiene que haber una esperanza. Ahora, quiero compartir un poco cuál es la vía que a lo menos yo veo siendo obispo de una iglesia, habiendo crecido dentro del ambiente de la iglesia. Yo reconozco que la educación es la parte esencial de todo ser humano y principalmente en el caso nuestro que estamos la vida de nuestra gente en el campo.